¿Qué tal? ¿Cómo le va? Momento de la bienvenida para iniciar esta edición de Noticias Universitarias, la última de la semana, donde hemos tenido en estos días hábiles mucha actividad dentro de los límites geográficos del campus universitario local y también fuera de ellos. Y es precisamente toda esa información la que vamos a resumir en esta media hora de noticias. Empezamos entonces, como siempre, como es habitual, con el adelanto en estos títulos. Visiones sobre crisis mundial. Finalizaron las segundas jornadas sobre pensamiento crítico latinoamericano. Distintos referentes de nuestro país y del exterior opinaron sobre la crisis que azota al planeta. Educación física. Alumnos del PEAM y también estudiantes de 10 colegios de Río Cuarto y la zona se reunieron en lo que fue precisamente el Día de la Educación Física. El escenario elegido, en este caso, el Parque del Centro Cívico. Huerta biodinámica. Se dictó un taller en el campus universitario local donde se expuso una alternativa a los aspectos tradicionales del cultivo. En este caso, los alumnos asistentes pertenecen, por supuesto, a nuestra casa de estudios y también a algunas instituciones y ONG interesadas en la temática. Empezamos el desarrollo de las noticias. Uno de los hechos destacados esta semana en la Universidad de Río Cuarto fue el desarrollo de las segundas jornadas sobre pensamiento crítico latinoamericano. El actual desorden mundial fue el eje temático, esto por supuesto enmarcado en lo que es el capitalismo del siglo XXI. Hablamos con uno de los expositores, uno de los destacados panelistas que contó en este caso la realización de estas jornadas y se refirió a un tema preocupante, según él, y que está vinculado con cómo va a impactar en América Latina y fundamentalmente en Argentina la economía de China, uno de los países que por estos días justamente en la actualidad tiene una relación económica muy fuerte con nuestro país. Particularmente la economía china, entre los llamados BRICS, entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, particularmente la economía china está disminuyendo su crecimiento, el cual si bien todavía puede aparecer en niveles relativamente altos, de un 7%, digamos, eso es bastante menos del 10, 11, 12 a que ha llegado a crecer durante las décadas recientes. En el caso específico de la economía china, creo que ella representa un foco rojo muy importante para América Latina. China se ha constituido para algunos países de América Latina en el principal socio comercial, incluso con ingresos de capitales importantes de China hacia la región, y por lo tanto una disminución importante del crecimiento de la economía china por fuerza va a ir teniendo repercusiones, sobre todo en aquellos países de la región que están exportando productos primarios hacia China y que son buena parte de los países de Sudamérica. En resumen, yo diría que hay una cantidad muy grande de mecanismos a través de los cuales la crisis, que tiene un carácter mundial, ya no solo se está concentrando en Europa, sino que se está diseminando, ya sea a través de las propias relaciones de Europa con el resto del mundo, o ya sea por los niveles de deterioro que también están haciéndose presentes en los demás países que son importantes en las relaciones externas de América Latina y el Caribe. Entonces creo que hay motivos para preocuparse acerca de qué va a ocurrir con la región en los años inmediatos por venir. Y desde el punto de vista de lo que es la generación del conocimiento dentro de un ámbito académico, en estas jornadas también se planteó respecto de lo que es la actual crisis mundial, de qué manera se podría intentar comenzar a salir de la misma, teniendo en cuenta que aproximadamente desde 2008 viene golpeando fuerte fundamentalmente en los países europeos del norte de nuestro continente y también por supuesto algunas secuelas también tiene por estos días América Latina. Uno de los panelistas dijo que habría que buscar el equilibrio, cosa que por supuesto no es para nada fácil, entre algunas propuestas de izquierda, progresistas tal vez, dijo, y otras de derecha. Pero claro, justamente es ese equilibrio lo que más cuesta y es precisamente ese punto en el que nos introduce el doctor Elías.
una ofensiva del capital desde los 70 que se expresó en feroces dictaduras militares que expresaban una reestructuración del sistema del capitalista en nuestros países. De eso se trataba en esencia, no fue una lucha contra las guerrillas, que lo fue también, pero la esencial era la ofensiva de ellos, no la ofensiva nuestra, no la ofensiva del campo popular. Eso es, seguimos con un análisis sobre el papel que tienen gobiernos claramente de derecha que aplican en esencia el modelo del Consenso de Washington, un modelo neoliberal donde el mercado tiene el control absoluto del funcionamiento de la sociedad, y continuamos con el análisis del papel de los llamados gobiernos progresistas, y el hecho de que los gobiernos progresistas, si bien asumen el control político de sus países, no tienen el control económico de sus países. Los sectores dominantes siguen siendo el poder económico de gran capital y profundamente transnacionalizado en estos periodos. Entonces tenemos una situación de una dualidad muy fuerte entre un poder político que toma un conjunto de medidas favorables a los trabajadores en general, tanto a nivel de salarios como a nivel de leyes laborales, pero que va en paralelo con la apertura, en muchos casos el mantenimiento, en otros la profundización de la apertura a capital extranjero, y entonces ahí hay una situación muy dual, o sea, que por un lado crece el movimiento popular, por otro lado crece muy fuertemente el poder del capital sobre los recursos económicos de nuestros países, y acá es donde entra a jugar la crisis. La crisis es un factor desencadenante de una confrontación por los recursos, porque estos gobiernos progresistas se vieron favorecidos por un auge económico que permitió que la confrontación capital-trabajo se pudiera resolver distribuyendo entre unos y otros en mayor o menor medida, o sea, con un énfasis mucho mayor que otros gobiernos en la defensa de todo trabajo, pero sin necesidad de confrontar con el capital. La crisis va a hacer que las medidas a favor de los trabajadores y el pueblo lleven a confrontaciones con el capital, y ahí habrá que ver si de estos gobiernos progresistas se sale por izquierda, con una ofensiva a favor de los trabajadores y del pueblo, un control nacional y todo lo que se debe hacer si pensamos en los altísimos niveles de pobreza e indigencia que seguimos teniendo y las carencias que tenemos en las políticas públicas, o por derecha con el retorno de los gobiernos de los partidos más partidos o sectores de partidos que representan con más claridad los intereses del capital. Sobre este tema, Antonio Elías dijo también y destacó que será fundamental, decisivo, el rol que jueguen los movimientos sociales en Latinoamérica para salir de esta crisis. Sobre la misma, un último referente respecto de esta temática, en este caso un especialista brasileño, alertó de que el capitalismo en sí trae como una de sus condiciones de composición la crisis, que la misma es inherente a este sistema y que a veces no debemos dejar engañarnos cuando analistas de los países del norte o de las primeras potencias mundiales a nivel general realizan algunos análisis. Cuando se habla mucho de la crisis actual de la economía mundial, además de los hechos objetivos, de las consecuencias, posibilidades y límites que la crisis coloca, me parece importante que no es una mera casualidad, incluso porque ya ocurrió en la historia, que también ocurra una crisis de la teoría económica convencional, incluso teoría social convencional, que intenta, o a veces no intenta, explicar la ocurrencia de crisis. O sea, para decirlo corto, la crisis actual del capitalismo implica la crisis también de la teoría económica que intenta interpretar el capitalismo desde el punto de vista, para decirlo también sencillo, a lo mejor sancionándolo o reformándolo. O sea, una posición crítica frente al propio objeto capitalismo es algo que surge en las crisis, y por lo tanto la teoría crítica surge como una forma de interpretarlo de manera crítica. Las crisis ocurren en el capitalismo no por fallas eventuales, ocasionales, probabilísticas, o sea, no es que pueda o no pueda ocurrir. Las crisis hacen parte de la propia lógica de cómo funciona el capitalismo, y por lo tanto las consecuencias sociales que eso tiene hacen parte de cómo es el capitalismo. No es algo que se pueda evitar o controlar en el sentido de que nunca más va a ocurrir. Ocurre.
De hecho, que se puede matizar con políticas el tamaño de la crisis, posponerla, minimizar los efectos sociales, pero ella siempre viene. Y por lo tanto, el primer deber de uno que intenta interpretar esto es entender que las crisis son endógenas, vienen del capitalismo. Para acabar con las crisis del capitalismo, uno tiene que plantearse, bueno, ¿y no se puede salir del capitalismo? Yo creo que ese es el tema. Porque el tema es que a nosotros que sufrimos, a nosotros los trabajadores que sufrimos los efectos de la crisis, no es que nos va mal en las crisis y por lo tanto nos fue bien ante las crisis. Nos va mal porque somos trabajadores y la lógica social capitalista así es. El profesor Carcagnolo, docente brasileño, también destacó que hay algunos países que están tratando de manejar algunas alternativas a lo que es el sistema capitalista. Un ejemplo extremo en ese sentido es Cuba, y también mencionó a Bolivia y Venezuela dentro de lo que es Latinoamérica como, insistimos, algunos estados que de alguna manera comienzan a poner ciertos reparos a este sistema capitalista en el siglo XXI. Más noticias ahora, en breve. Para agendar, el 14 y 15 de noviembre tendrá lugar en el campus local el 5º Coloquio Nacional de Filosofía. Los estudios contemporáneos serán el eje de debate. Momento ahora de hacer la pausa, la primera en la información universitaria. Ya regresamos, tenemos mucho material para compartir. En Argentina existen 16 vacunas gratuitas y obligatorias. Para los recién nacidos, para los bebés hasta los 2 años, para los chicos que empiezan la escuela, para los adolescentes, para las mujeres embarazadas y para los adultos mayores. Consulta el calendario de vacunación y asegúrate de completarlo en cada etapa. Vacunarse es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Segundas jornadas institucionales de tecnología educativa. El ajedrez de la docencia. Las TIC. Un jaque a los esquemas. 6 y 7 de noviembre en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Destinadas a docentes, estudiantes y áreas de la Universidad Nacional de Río Cuarto interesados en la problemática de la integración de las TIC en la educación. Participa con la presentación de un resumen y un póster digital. Organizan Consejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación a Distancia y la Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa. Iniciamos después de la pausa el segundo bloque de Universidad Informa. En este caso nos vamos a referir a una actividad que ya nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos el PEAM y que más allá de una temática en particular, un taller, una unidad de gestión específica, está relacionado con una cuestión de fondo y que tiene que ver con el encuentro entre grandes y chicos, para decirlo de una manera coloquial y entendible. Porque desde distintos talleres se viene promocionando a través de actividades coorganizadas respecto de lo que es la tarea conjunta, el compartir momentos que tienen que ver con los contenidos, con los saberes, pero también con las relaciones entre seres humanos, en este caso entre adultos que están transitando ya una etapa particular de su vida y estudiantes de colegios primarios, secundarios y también en algunos casos alumnos de la propia universidad. Ahora nos vamos a referir concretamente a lo que pasó en el parque del Centro Cívico con motivo del Día de la Educación Física.
Bueno, es un encuentro intergeneracional que lo venimos programando hace bastante con talleres de capacitación con respecto a la alimentación saludable y la importancia de la actividad física. Y hoy, en el Día de la Educación Física, nos juntamos 10 escuelas, 2 de la zona y las demás de Río Cuarto, y todos los integrantes del taller de educación física. Estamos en el centro cívico con la idea de, bueno, ya está concluyendo una caminata, y ahora cada docente con cada adulto mayor y cada grupo de niños se va a distribuir en juegos, en 10 juegos diferentes, para empezar la jornada recreativa, lúdica, que tiene que ver con juegos cooperativos, solidarios, para festejar este día. Como en todos los talleres se hace este tipo de encuentro que sabemos que es muy positivo, muy enriquecedor para los adultos y para las otras generaciones también. En este caso lo que queremos dejar en claro que una buena alimentación y actividad física a lo largo de toda la vida nos repercute en una mejor calidad de vida. Podían apreciar ustedes en las imágenes respecto de las condiciones climáticas en estos días lluviosos, donde, claro, ni el agua ni el viento evitó una masiva concurrencia en esa actividad. Por supuesto, ahora el testimonio de las alumnas del PEA. Que una experiencia hermosa. Yo es el primer año que vengo a educación física, lo hemos organizado con mucho entusiasmo. El tiempo parecía que no nos iba a ayudar, estábamos un poco tristes porque había pocos chicos, pero después cuando nos dimos cuenta eran una multitud, así que estamos muy contentos, esperemos que salga todo bien y bueno, que disfruten los chicos y nos podamos integrar, que eso es realmente el sentido de esto. Y es muy importante, primero porque significa ya el fin de curso. Segundo, porque el compartir a la edad nuestra con los chicos nos hace sentir mejor, nos hace sentir más joven, que en realidad ese es el propósito del PEA, ¿no es cierto? Nos da contención, nos enseña a que nadie es viejo si no quiere serlo, mientras esté sano, por supuesto. Aprendimos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, porque hay muchas clases. Hay, por ejemplo, nosotros somos de educación física, pero hay computación, hay un montón de tareas y cada una de acuerdo a su capacidad se anota donde le gusta, ¿no es cierto? Y nos contiene. Posgrado. Están abiertas las preinscripciones para el doctorado en Desarrollo Territorial. La carrera comenzará a dictarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto el 4 de abril de 2014. Informes 4676-275. Una buena noticia, se ha prorrogado hasta el 15 de este mes la convocatoria binacional argentino-cubana respecto de lo que es la presentación de textos y también fotos que hacen justamente a una especie de concurso que ha convocado la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso, además de la prórroga respecto de lo que es la fecha de presentación de los trabajos o del material, también hay un cambio respecto de lo que es el límite de edad. Precisamente una de las coordinadoras de esta actividad lo explica. Y el cambio de la edad básicamente se debió al pedido de un montón de gente que se dedica a la fotografía y la escritura, que pasaba los 30 años. Así que bueno, estamos esperando sobre todo que ellos, que eran los que estaban imposibilitados de participar por eso, puedan estar presentando sus expresiones, ya sea desde la fotografía o desde la escritura, pero la idea es eso, que cada uno exprese lo que piensa, lo que sienta sobre lo artístico, sobre lo creativo, cómo hacer un mejor territorio, un mejor espacio, desde lo chiquito micro que le toca a cada uno, o en sentido más amplio. El arte nos permite eso, poder volar con la imaginación, poder volar con el modo en que contamos, en que expresamos, en que nos manifestamos sobre estos temas, en este caso en particular. Y esta convocatoria contempla las dos expresiones de fotografía y literatura también. Exactamente, contempla los dos lenguajes, el escrito y el fotográfico,
por ahí aclararles que no tienen que dedicarse a escribir o que tienen que ser fotógrafos para participar. Básicamente tener inquietud de tomar la cámara y buscar lo que quieren decir, buscar algo que lo pueda reflejar, y del mismo modo la escritura, bucear adentro de uno, dentro de las emociones, dentro de lo que pensamos y poder contarlo. Básicamente es esto, y nos interesa mucho que participen porque esto es lo que va a generar el verdadero diálogo que pretendemos con los jóvenes cubanos, que son la otra parte o la otra cara de los participantes que están desarrollando la convocatoria en este momento también en la isla. Cuando tengamos seleccionados de ambos países los trabajos que nos parezcan que reflejan de manera más creativa lo que piensa cada autor, se hará un libro donde estarán las publicaciones de los dos lenguajes y de los dos países, y respecto a fotos haremos muestras, presentaciones del libro. Momento ahora de marcar la pausa, la última en las noticias universitarias. Ya regresamos. La edificación del Laboratorio de Acústica y Vibraciones permite recuperar una superficie que era ocupada por un antiguo canil. La nueva superficie construida consta de un espacio para laboratorio, un local para server y sanitarios. La obra, además de los materiales tradicionales, cuenta con cielo raso suspendido, ejecutado con placas acústicas, carpintería de aluminio y puerta de ingreso doble hoja metálica con barral de seguridad antipánico con cierre exterior. En el predio aledaño se conservaron los desniveles en terreno por requerimiento de los investigadores para las maniobras con distintos equipamientos. La superficie de los espacios generados es de 46,8 metros cuadrados cubiertos. Garantizar el bienestar y la seguridad en los distintos ámbitos del campus universitario dio impulso a esta obra. Iniciamos el último tramo de nuestra entrega de noticias en lo que es este tercer bloque. Lo hacemos refiriéndonos a un taller sobre huerta biodinámica que se dio en el Salón de Usos Múltiples de las residencias estudiantiles que están en el campus de nuestra universidad y que contó con la asistencia de alumnos que en su mayoría precisamente viven en Las Reu. Pero lo primero es lo primero, como dice el refrán, y consultamos a Pablo Martínez, el docente que estuvo a cargo de esta propuesta, respecto de qué se entiende por huerta biodinámica. Biodinámico es una corriente de la agricultura que nace a principios de 1900 por un filósofo que se llamó Rudolf Steiner, donde, bueno, él un poco, con él nace la corriente filosófica de la antroposofía, la pedagogía Waldorf, la medicina antroposófica y la agricultura biodinámica. Un poco nace porque en ese momento, bueno, venían después de la Primera Guerra Mundial y venían viendo una cierta cantidad de agricultores, estaban como un poco asustados de la pérdida de fertilidad de la tierra y de la poca vitalidad de los cultivos. Entonces, bueno, estos agricultores le trasladan esta inquietud a Steiner, y Steiner da unos primeros impulsos de esta corriente de agricultura biodinámica que quedó plasmada en un curso agrícola. Imaginamos que implica la no utilización de agroquímicos.
Sí, justamente nosotros por eso estamos haciendo el taller también, porque trabajamos sobre alternativas agroecológicas, ¿no?, que tengan que ver con la agricultura, sobre todo hoy y en esta zona donde vivimos, ¿no?, que el modelo agrícola es una agricultura basada en la química, ¿no?, y con gran cantidad de uso de demanda de agroquímicos, donde, bueno, traen las consecuencias que ya conocemos: contaminación ambiental, problemas de salud en las personas, deterioro del suelo, que lo vivimos por ahí en los problemas climáticos extremos que venimos teniendo, ¿no?, en estos años. Entonces, tratando de un poco de darle vuelta, buscándole las alternativas, por eso estamos trabajando sobre estos talleres, ¿no?, que son más que nada para implementar estas prácticas que son ecológicas, ¿no?, y que cuidan justamente la naturaleza y la vida, ¿no? Ciencias de la educación. Las TICs como contextos poderosos para el aprendizaje es el título de la primera charla del ciclo Compartiendo Saberes en la Educación Pública. Será el 13 de noviembre a las 16 en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Muy bien, llegamos así al final de esta edición de Noticias Universitarias, la última de la semana. Por supuesto, le deseamos que pase un excelente sábado y domingo y también lo que resta de este viernes. Y precisamente para ya ir adentrándonos en el fin de semana, relajándonos un poquito, nada mejor que la música y algunas imágenes de lo que pasaba ayer en el Parque del Centro Cívico con este Día de la Educación Física que compartieron la gente del PEAM y chicos de 10 colegios primarios de la ciudad y la región. Muchísimas gracias por habernos permitido ser su compañía. Hasta el próximo lunes. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más que un ser. Siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Thank you.